Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga en esta preciosa tarde, se puede decir. Hemos transmitido, pero en el transcurso de la transmisión pues se cortó lo que estábamos grabando, pero en el nombre de Jehová vamos otra vez a transmitir. Y quiero llevarle esta palabra. Dios libera, dice, de la tribulación. ¿Ya? Quiero que sepan que Dios está hablando en estos últimos tiempos. Quiero decirle que el Señor los ama a todos. En el comienzo, el Señor, en el día martes de esta semana que acaba de pasar, nos estaba hablando de la sabiduría. Así como el Señor le dio sabiduría al rey Salomón, también el Señor está queriendo dar de esa gran sabiduría a sus siervos fieles, a aquellas siervas fieles que están predicando la sana doctrina, enseñándole al pueblo de Dios sana doctrina, aquella que está respaldada por el Espíritu Santo de Cristo Jesús. También les quiero decir que el Señor liberta a todas aquellas personas que están siendo cautivas, ¿ya? Que el Señor quiere mucho ayudar a la humanidad en este tiempo de tribulación. Quiero que sepan que cada acontecimiento que está pasando alrededor de nuestro mundo, alrededor de nuestros países, alrededor de cada municipio y ciudad, dice el Señor que cada uno de los sellos que se rompen allá en los cielos, dice que son llanto y dolor para la humanidad. ¿Ya? Entonces, quiero que escuchen, cada rompimiento de sello que se hace ahí en el cielo es una tragedia para acá en la tierra. Por eso hay una oración que dice que se haga en el cielo conforme a lo que estén aquí en la tierra. El Señor está diciendo que confiemos en Él, que los procesos de la gran tribulación vienen. Vamos a buscar 2 Corintios 15:4 en esta preciosa mañana. Vamos a decir al Señor que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestro entorno, que tome el control de los aires en esta preciosa mañana. Amado Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos has dado, Señor. Ya hemos predicado tu palabra, Señor, en primeras horas de esta mañana, Señor. Tú sabes lo que acaba de acontecer, Señor, pero aquí estamos nuevamente predicando esta misma palabra, Señor, que tú has puesto en mi boca, Señor, el día de hoy, Padre. Que se cumpla tu voluntad, Señor, así como tienes decretos ahí en los cielos, que se hagan aquí en la tierra, Señor, conforme es tu Santo Espíritu, Señor, Padre mío. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tienes puesto los ojos, Señor, sobre tus siervos fieles, Señor, y gracias porque estás preocupado, Señor, por una nación, Señor, que quiere llevártela toda, Señor, cuando venga allá en tu reino, Señor, Padre mío. Gracias por hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dice el Señor en esta preciosa mañana, en el libro de, vamos a buscar Mateos 24. Él quiere que escuchemos esta palabra que dice el final de los tiempos. Tal vez han escuchado esta prédica en boca de otros hermanos, pero el Señor quiere que el pueblo se alarme, que esté despierto, que esté velando por esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, dice, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerra, dice, rumores de guerra. Mirará que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca,
Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, dice, principio de dolores. Entonces os entregaré a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice, a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera, dice, hasta el fin, este será salvo. Y será, dice, predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, porque hasta allí. Entonces, el Señor en esta mañana lo que quiere es que escuchemos, miremos y analicemos la situación que estamos viviendo. Dice el Señor, porque siempre la humanidad está pendiente, está pidiendo señales, y muchos dicen, ya envejecí y nunca vino Jesucristo. Pero el Señor quiere decirle que no pierda la esperanza, porque aún si usted muere el día de la venida de Cristo Jesús y usted se mantuvo como siervo fiel, usted entrará a ese reino celestial, aunque no sea el momento de la gran tribulación, pero usted confió en la palabra que Dios dejó aquí en la tierra, ¿ya? Y dice su palabra, y entonces él sentándose en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron, dice, aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y enseña, ¿y qué señales habrá de tu venida en el fin del siglo? O sea, en el último fin. Dice después, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero decirle en esta preciosa mañana que el Señor Jesús, desde el tiempo que Él se fue, han venido muchos predicando en el nombre del Señor y están haciendo estas cosas. Están trayendo un evangelio que no es un verdadero evangelio. Están trayendo un evangelio de prosperidad, un evangelio que le dice a las iglesias que va a venir Cristo Jesús, y antes que suceda la gran tribulación, ellos van a ser raptados, dice el Señor. Eso es lo que dicen ellos, pero la verdad no es esa. La verdad es la siguiente, que dice que en la gran tribulación vamos a estar los hijos de Dios, así como estuvo el siervo en aquellos días, el siervo que fue Jesucristo, y pasó este momento de tribulación. Sufrió golpes, sufrió muchas cosas que aún los siervos de Dios no quieren sufrir. Y esto es lo que va a pasar. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué está hablando de engaño el Señor Jesús? Porque Él conocía los tiempos. Él conocía que iban a venir predicadores, Él conocía que iban a venir evangelistas, Él conocía que iban a venir pastores enseñando una falsa doctrina, una doctrina errónea, una doctrina equivocada, una doctrina que no es de Él. ¿Ya? Aleluya, gloria a Dios, Padre eterno. Estamos teniendo problemas en carga. Por eso es que no se cortó la comunicación. Gloria a Dios, santo eres hoy. Santo, 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 santo. Dice el Señor que esos hombres en el último tiempo iban a aparecer. Esos hombres engañadores de la palabra de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que confiar
en la Escritura. Por eso el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, para que nadie os engañe, dice el Señor Jesucristo. Dice el Señor en el versículo 6, en el 5, porque vendrán, dices, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Dice, y a muchos engañarán. Y oirán, dice, de guerras y rumores de guerra. Y mira, dice, que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces quiero decirle, hermano, que en aquellos periodos, desde antes que viniera Jesucristo, habían guerras. Acuérdense de los filisteos, de los amorreos, de todos esos imperios donde se dieron las primeras guerras. ¿Ya? Y esto es lo que quiero decirle, que siempre ha habido esa gran tribulación, siempre ha habido ese pueblo de Dios escogido por la sangre de Cristo Jesús. Dice que desde el principio ya había escogido a un pueblo, un remanente que iba a estar peleando esa batalla. En esta mañana quiero decirle que aunque escuchemos rumores de guerra, aún no es el fin. Aunque escuchemos que vienen terremotos, vienen pestilencias, vienen hambre, vienen mortandad, no es el fin. Porque dice que en el último tiempo vendrá una gran tribulación donde ningún ser humano la ha visto. Y dice en el capítulo 24, capítulo 29, dice, la venida de Cristo después de la tribulación. Óigase bien lo que dice. Inmediatamente después de la gran tribulación, que haya aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos, dice, serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo, dice, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. ¿Qué le parece? Después de la tribulación, eso es lo que van a presenciar la gente que quede viva, la gente que haya negado la fe de Cristo Jesús, van a ver la venida de Cristo Jesús. Pero todos aquellos evangelistas, todos aquellos pastores, profetas, maestros, que hayan predicado el verdadero evangelio y hayan perdido su vida por causa del nombre de Jehová, por nombre de Jesucristo, por el evangelio de Jesucristo, vamos a obtener vida eterna. Pero todas aquellas personas que se negaron, que dejaron que se enfriara el amor de Dios dentro de sus corazones y crean ellos haber encontrado la vida, la perderán. ¿Saben por qué? Porque ellos, al retroceder sus pasos, a retroceder su fe, ellos creen haber ganado la vida. Pero cuando estén delante del gran trono blanco, del gran juicio final, le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y ellos van a decirle, pero si en tu nombre, Señor, hicimos, sacamos, el Señor los va a arrojar. Porque su fe de ellos caducó, se enfrió, la apagaron. La esperanza la mató Satanás. Pero es aquí donde va a estar un remanente que ha creído en esa palabra, un remanente que va a dar su vida por el amor del evangelio. Fíjese bien lo que dice el versículo 7. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, dice, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Quiero decirle, hermanos, que lo que estamos hoy viviendo, hoy, 2023, es principio del dolor. Terremotos, inundaciones, hambre, pestilencia, rumores de guerra y guerra son principios de dolor. Pero esto es la afirmación en el versículo 9, dice entonces
os entregaré a la tribulación y os matarán. Y os matarán. Así que yo que estoy predicando el Evangelio, yo sé mi destino. Yo no puedo negarme al destino que Dios ha puesto en mi vida. Ese plan ya estaba desde el comienzo de mi vida, que Él, dice, ha destinado en mi vida. Dice aquí, entonces os entregarán, dice, a tribulación y os matarán. La tribulación es el comienzo del proceso del verdadero evangelista. Es la prueba que te hace Dios para ver si sos o no sos hijo de Él. Es el proceso del oro en el crisálida. Es el proceso que Dios va a ver si realmente eres oro refinado. Es aquí el proceso. Y dice, y os matarán. Cuando venga dentro de estos años que se aproximan y te pregunten si eres cristiano, fiel y verdadero, y te digan, acepta esta ley, y tú le digas, sí, acepto la ley del hombre, la ley del 666, y niegues la fe de Cristo, vos creerás haber ganado tu vida, pero allí la perderás. Pero todo aquel que niegue la marca de la bestia, la marca del hombre inicuo, ganará su vida por el amor de Cristo Jesús. Dice aquí en el versículo 10, escuche bien, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. Esto estamos hablando de las iglesias, dentro de la iglesia cristiana. Porque muchos hombres todavía tienen un pie en el mundo, tienen un pie en los deportes, tienen un pie en las vanidades, tienen un pie en lo que es cosas del mundo. Y ahí está su fe. Todo lo que acontezca en el mundo es la fe de ellos. Pero no ponen la fe en Cristo Jesús, en depositar tantos minutos de lectura bíblica, tantos minutos en oración. Y aquí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo estar llevando esta palabra y viene mi otro hermano de la fe y él querer salvarse, él va a vender a como vendieron a Jesús. Y nuestros hermanos pueden estar a nuestro alrededor y vengan estos hombres y preguntar a dónde hay cristianos aquí, y estos mismos hermanos le van a decir, allí en esa casa hay tantos cristianos y se llaman fulano y sutano y mengano, y dice que nos entregarán. Así sucedió con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es un vivo ejemplo de cómo se verán las cosas en el último tiempo. Dice que después que pasó la tribulación, Jesús, dice que el cielo se oscureció. Dice que las estrellas salieron y hubo temblor. Así sucederá ese día de la gran tribulación. Así como Cristo Jesús ocurrió todo, así se repetirá en nuestras vidas. Pero ahí la prueba, si estamos fundados en ese poderoso nombre de Cristo Jesús. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, estos falsos profetas son los que están llevando falsas doctrinas en estos tiempos, y hablando de muchas cosas que no consiguen en estos tiempos, que no concuerdan en estos tiempos. Sin embargo, Dios dice y ha declarado un tiempo final para la humanidad. Un tiempo que dice, si no se arrepienten, no van a alcanzar la gloria mía, no van a vivir conmigo en el reino celestial. Hay muchos profetas que están prosperando, que están diciendo, tiene prosperidad, viene esto. Sí, vamos a tener prosperidad, pero en la fe del Señor. Vamos a tener prosperidad en la fe que va a venir el Salvador del mundo.
La esperanza no se va a morir para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Eso es la profecía de Dios. Escuchen bien. Vámonos a leer este libro de Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 27. Dios es vivo, dice. Hechos capítulo 9, 27. Dice así en su palabra. Dice así. Entonces Bernabé dice. Tomándolo, lo trajo a los apóstoles y tomándolo y lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, en esos tiempos, cuando los discípulos fueron acechados por la gran tribulación, cada uno de ellos pereció. Y uno de los que mataba a la iglesia evangélica era Saulo de Tarso. Y cuando Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, se le reveló a Saulo de Tarso, dice que lo hizo quedar en una ceguera de 3 días. Y en esos 3 días, Dios, Jesucristo mismo, a través del Espíritu Santo, trabajó en él. Entonces, cuando uno anda en el mundo, uno anda por cegueras. Hombres que le enseñan doctrinas falsas. Hombres que dicen que antes de la tribulación la iglesia va a ser arrebatada. Y eso es una doctrina falsa. Porque aquí la Escritura a mí me dice que después de la gran tribulación será la venida de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice en su palabra, en Mateo 24, las señales que habrá. Las señales que habrá. Dice en el versículo 12, en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, el testimonio de Cristo Jesús es el evangelio. Y allí vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios así lo tiene predestinado. Quiero que leamos también el profeta Isaías. El profeta Isaías habla de las doctrinas erróneas que enseñan otras congregaciones. Y aquí en Nicaragua hay muchas celebraciones, como el día de Santo Domingo que le nombran. Dice el Señor que no te harás ni imagen ni semejanza, ni en el cielo ni en la tierra. El Señor es santo, el Señor es perfecto, y Él quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento total. El Señor no quiere que estemos con un pie en el mundo y otro pie adorándole. No, Él quiere santidad. Todos los días de nuestra vida Él quiere santidad. En Isaías 46:7 pueden irlo buscando, hermano. Y quiero decirle que aquí habla de los dioses que ellos creen, ¿ya? De los dioses que ellos cargan. Fíjense bien lo que dice. Dice 46:7. Dice, se lo echan sobre los hombros. Fíjense bien. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se están, dice, y no se mueven de su sitio. Le gritan y también y tampoco responden, ni libran de la gran tribulación. Entonces, así está este pueblo, está rebelde. Ellos buscan a Dios, pero a Dios falso. Y al Dios verdadero, al que predicamos, que le decimos que se acerquen a Él, ni hacen caso. El corazón está entenebrecido, duro, peor que una roca de pedernal, peor.
Pero dice que vendrá ese quebrantamiento, para que después del quebrantamiento, venga el avivamiento. En Mateo 24:9, óigase bien, que era el primer libro que estábamos hablando en el Evangelio, dice que aquí habla de la gran tribulación. Óigase bien. Entonces os entregaré, dice, a tribulación, y os matarán, dice, y serán aborrecidos toda la gente, dice, de toda la gente, por causa de mi nombre. Entonces, todos nosotros que estamos predicando el Evangelio de Dios, vamos a ser aborrecidos. El verdadero Evangelio, sí. No el Evangelio conformista, no el Evangelio de prosperidad, no el Evangelio de engaño. Ahí toda la gente va a entrar, ¿ya? Porque es engaño, es una apostasía. Que dice que todo aquel que no traiga palabra de Dios es anatema, o sea, es maldito. Es maldito aquí en la tierra y va a ser maldito el día que se muera, porque Dios lo va a juzgar doblemente por engañar al pueblo, a ese pueblo que se llama Santo de Israel. ¿Ya? Entonces, por eso el predicador, el evangelista, el pastor o profeta debe saber qué es lo que va a predicar. Primeramente tiene que buscar la dirección de Dios para después hablarle al pueblo. Yo le honro el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Juan 16:33, dice su palabra. Fíjese bien lo que dice en Juan 16:3. Fíjese bien lo que dice. Dice su palabra, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis, dice, paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es para los verdaderos hijos de Dios. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él ha vencido el mundo. ¿Ya? Confiemos que en el momento de la tribulación que se nos aproxima, el momento de la persecución, Dios va a estar con nosotros. El momento que perdamos nuestras vidas, vamos a ir directamente y vamos a saber que vamos a vivir juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí está el mártir Esteban. Dice que cuando él estaba perdiendo su vida, se abrieron las ventanas de los cielos, dice. Se abrió y miró la gloria de Jehová. Así que cuando estemos en ese momento final, todos aquellos que prediquemos la sana doctrina, sepamos que Dios va a estar con nosotros en nuestra vida. Entreguemos nuestra vida sin ningún temor y pidámosle día a día al Señor que nos llene de fe, que nos llene de valentía, y que cuando estemos en ese momento de sacrificio vivo, nosotros no sintamos dolor, que se haga conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, conforme a como Él lo hizo. Leamos Romanos 5:3. La misericordia de Cristo, Él quiere darse a conocer en este día cómo va a ser la gran tribulación. Muchos están hablando que no pasaremos la gran tribulación. Pues sí, hermano, el Señor me dijo en el mes de noviembre que Él iba a sacar de los remanentes hombres para que prediquen el verdadero evangelio de Él. Hombres que no se van a dejar contaminar por las doctrinas de hombres, por estratagemas, dice el Señor, de hombres. Quiero leerle en Romanos 5:3, óigase bien lo que dice. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también, dice, nos gloriaremos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce, dice, paciencia. Óigase, cuando estemos dentro de esa tribulación, vamos a tener paciencia. Y después de la paciencia, tendremos, dice, pruebas. Después de la prueba, hay una esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido, dice, derramado en nuestro corazón, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice. Fíjese bien, cuando un hombre es ungido, bautizado por el Espíritu Santo, tenemos todo eso.
sabemos que vamos a pasar pruebas, sabemos que vamos a tener esperanza, sabemos que vamos a ser, dice, probado una y otra vez. Y sobre todo, vamos a tener paciencia, no los vamos a desesperar. Pero eso es un verdadero evangélico. Pero dice que a causa de la maldad de muchos, otros se enfriarán el amor de Cristo. Entonces, el que no esté bien fundado en ese amor de Cristo Jesús, el que tenga un pie en el mundo y el otro pie en el cristianismo, se va a tirar al mundo y va a dejar el amor de Dios. Y él mismo también lo va a acosar. Y va a decir, ahí está un cristiano. Usted era cristiano también, usted caminaba con él. ¿Y sabe qué va a pasar? Como Pedro, se van a negar. Se van a negar esas personas. Porque no han puesto su mirada a Cristo Jesús. Su fe no la han puesto en Cristo Jesús. Dice que de una boca no puede salir dos manantiales. Un hombre no puede servir a dos señores. Óigase bien. Dios nos ha dado, dice, un libre albedrío y libertad. Hay que escoger. Dios dice que ha puesto una puerta ancha y otra angosta. Escoja. Usted no puede estar un pie aquí y otro pie allá en la puerta ancha, porque entonces su cuerpo no va a adentrar. Usted no puede servir a dos señores, porque si usted sirve a dos señores, a alguno le va a quedar mal. Usted no puede tener libertad y libertinaje, porque la libertad es hacer la voluntad de Dios y el libertinaje es hacer la voluntad del diablo. De su boca no puede salir dos manantiales, servirle a Dios, aleluya, gloria a Dios, y estar hablando malas palabras en su casa o en la casa del vecino o en el trabajo. Usted no puede hacer eso. Usted o se rige a la ley de Dios, que es honrarle y glorificarle el nombre de Dios, o le sirve directamente al mundo, porque dice en su palabra que ya los escogidos ya están escritos allá en el libro de la vida. La voluntad de Dios es hacerla, someterse a esta sana doctrina. Escúchense bien, la tribulación es una forma de esparcir el evangelio. En aquellos tiempos tuvo que haber ese esparcimiento del pueblo de Israel para que se proclamara el evangelio en todas las naciones, en los griegos, en los de Egipto, en los arameos, en los cananeos, en Felipe, en todas esas naciones, en todos esos lugares. Era necesario que estos hermanos fueran ahuyentados para que el evangelio se propagara. Pero dice que en el tiempo de Dios todas las naciones, dice, seremos reunidas. ¿Para qué? Para el gran juicio, para el toque final. Ahí se van a ver los escogidos de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:12. Ese bien lo que dice. 2 Timoteo 3:12. Quiero que leamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir, dice, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, dice. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. ¿Qué le parece? Esto es la falsa doctrina. Óigase bien, en el versículo 3, más los malos hombres, dice, los engañadores irán de mal en peor, engañando, dice, y siendo engañados. ¿Quién es el que utiliza el engaño? Satanás. Entonces, estos malos pastores que están diciendo que antes de la tribulación seremos arrebatados, están siendo engañados. Y serán engañados ellos mismos, porque el día que venga el Señor, ellos se quedarán y se irán con Satanás por no enseñar una sana doctrina, por no buscar sabiduría de lo alto en la intimidad, en la oración. Y así muchos están siendo engañados en estos últimos tiempos. Por eso el Señor ha sacado un remanente de esa iglesia, de todas las iglesias, ya sea como se llamen. Ha sacado hombres así como yo,
hombres como el pastor Carlos Rivera, hombres como el profeta Rafael y muchos más que el Señor me ha dicho que ha sacado uno de cada nación para que prediquemos la sana doctrina de Cristo Jesús. Y la honra y la gloria se la debemos a ese Rey de Reyes, Jesucristo, porque Él está buscando un remanente fiel que predique la sana doctrina y que enseñe a su pueblo esta sana doctrina, porque Él viene por una iglesia santa, una iglesia que se quiera someter, una iglesia que quiera obedecer, una iglesia que viva piadosamente, una iglesia que realmente quiera servirle a Él, porque dice que nosotros no podemos ser amigos del mundo, porque si nosotros somos amigos del mundo, o sea, de todas las cosas malas de Satanás, Dios no va a estar con nosotros ese día que es la de gran tribulación. Leamos Hechos 11:19. ¿Qué nos quiere decir el Señor esta mañana? Leámoslos. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice el Señor, óigase bien, la iglesia de Antioquía, esto es Pablo, dice, ahora bien, los que habían sido, dice, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, dice, no hablando, dice, a nadie de la palabra, sino solo a los judíos, pero habiendo entre ellos unos varones, dice, de Chipre y Cirene, dice, los cuales cuando entraron, dice, en Antioquía, hablaron, dice, también a los griegos, aleluya, a los griegos, dice, aleluya, Señor, aleluya, santo eres. Es un poco difícil tener dos cosas, el teléfono y querer dominar así. Es un poco difícil, pero aquí estamos enseñando. Aleluya, santo eres Dios. Estos hombres entonces también hablaron de la palabra de Dios a los griegos, dice. ¿Ya? Entonces, cuando hubo esa gran tribulación en el tiempo de Esteban, hubo persecución. Así va a haber en estos tiempos, estoy hablando de 2023 para adelante, vamos a ser perseguidos. La iglesia fundada en Cristo Jesús, vamos a ser probados. Pero los que no están fundados en Cristo Jesús, ellos mismos serán acosadores para nosotros. Ellos mismos nos dirán y nos venderán y dirán, allí hay evangélicos, ahí tantos son evangélicos. En otros lugares vamos a tal vez ir en los buses y nos van a decir, ese era evangélico. Y ahí está la prueba, si eres un verdadero evangélico. Vamos, busquemos el libro dice el Señor, busquemos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Miremos qué es lo que nos dice el Señor en ese versículo. Habíamos hablado de los discípulos. Todos los discípulos pasaron un proceso de tribulación. Cada uno murió diferente. Unos fueron degollados, otros fueron amarrados de los pies y las manos y fueron estirados. Y sus extremidades fueron totalmente desgarrados. Otros fueron amarrados y arrastrados. Otros profetas también fueron aserrados. Otros fueron clavados como Cristo Jesús. Tenemos el caso de Pedro. Pero hubo un hombre que pasó una prueba, dice, y era Juan. El Evangelio de Juan dice que este hombre fue probado, dice, y fue echado en un caldero lleno de aceite. Dice que este hombre confió, y cuando fue arrojado al caldero, dice que él cayó, y nada de su cuerpo, dice, se quemó. Imagínense los ojos, imagínense la boca, imagínense todo, y cayó en un caldero hirviendo. Y la mano de Dios dice que los libró de allí. También recuerden,
aquellos hombres, aquellos 4 hombres jóvenes, Daniel, esos 4 hombres fueron echados, dice, al horno de fuego y fue aumentado, dice, el calor y nada les pasó. Así también fue probado muchos hombres. Daniel, cuando lo tiraron al foso de los leones, igual. Entonces así seremos probados en este momento de la tribulación que viene. Si estamos verdaderamente fundados en la roca, creyendo en la doctrina de Cristo, no nos pasará nada. Aunque venga el inquisidor, aunque venga el que nos quiera matar, pero dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces quiero leerle en Apocalipsis 1, dice el Señor, dice así, versículo 9, dice el Señor aquí, aleluya, santo eres tú, mi Rey. Dice, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, dice, incopartícipe, dice, vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dígase bien, en el reino de Jesús y la paciencia. El cristiano debe tener paciencia, pero hay muchos cristianos que son evangélicos y usted los mira un carácter pesado. Usted mira que no tienen ni paciencia para nada, ni para predicar, ni para exponer la palabra de Dios. Y cree usted que haya presencia de Cristo Jesús en su vida. Hay personas que usted lo llega a buscar para que le ponga la palabra de Dios y le dice, yo no tengo tiempo. Y aquí dice el Señor, a través de este varón de Juan, dice, y la paciencia de Jesucristo. Estaba, dice, en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces este hombre estaba prisionero en esa isla, solo él. ¿Por causa de quién? Por causa de Dios, por causa de Jesucristo, por causa, dice, de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces esos procesos vamos a pasar nosotros. Algunos seremos encarcelados, otros seremos torturados, otros seremos muertos, otros, por la gracia de Dios, nos harán cosas y saldremos vivos, porque la mano de Dios se va a manifestar de diferentes maneras. La gloria y la honra es para mi Señor Jesucristo. Por eso el Señor ha levantado este nuevo remanente para predicar la verdad, para decirle al pueblo de Dios que se pongan las pilas, que abran los ojos, que abran sus oídos, porque el Señor viene a levantar una iglesia santa, una iglesia que quiere honrarle en espíritu y verdad. Bendiciones, mi hermana. Gracias por ese like. Quiero decirle que Dios viene a levantar este pueblo, así como estaba Juan en esa isla viendo esta visión, así hoy el Señor está usando a ministros para decirle que vienen momentos difíciles para la tierra, viene gran tribulación como nunca jamás antes vista, pero la gente no quiere obedecer. La gente ha entenebrecido su corazón, lo ha puesto duro. Pero quiero decirle que dice aquí su palabra, y yo, dice en el versículo 10, yo, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí, dice, detrás de mí una gran voz como de trompeta. Óigase bien, está hablando que este hombre, a pesar que estar en la isla Pasmo, dice que estaba en el día del Señor. Y el día del Señor, si lo buscamos en los primeros libros, dice que es el día de reposo, el día sábado del Señor. Ese es el día del Señor. Cosa que hoy todas las iglesias a nivel mundial e internacional le dicen a los feligreses, a los hermanos, que el día del Señor es el domingo. ¿Y sabe quién cambió la ley de Dios? La ley de Dios la cambió la Iglesia Católica en el año 547 antes de Cristo.
Por eso que decía el Señor Jesús que ya la apostasía ya estaba. Y ahora estos hombres predicadores dicen que el día del Señor es el día domingo. Pues no, el día del Señor es el día sábado. Y por eso es que ellos dicen que los sabatistas, los adventistas, son una secta satánica. Pues le quiero decir que ellos no son una iglesia satánica. Ellos tratan de hacer la voluntad de Cristo Jesús. Pero también tienen errores. Y esos errores ellos tienen que mejorarla. Y el Señor me ha sacado de una congregación para exponer la palabra de Dios tal y como Él la quiere que le expongamos al pueblo. Quiero decirle que el día del Señor es el día sábado. Y yo no estoy en esa congregación, pero respeto lo que dice la Biblia, porque la Biblia es ley de Dios. Y si Él me dice que el día sábado es el día de reposo, es el día sábado, no va a ser ningún otro día, es el día de santificación de Dios. Por eso ayer tuvimos ayuno aquí en este lugar y hoy transmitimos, porque ayer también el Señor me permitió y le plació que yo comprara un móvil, un teléfono, para seguir predicando. Los dos teléfonos se me arruinaron simultáneamente. Pero los propósitos de Dios, cuando se marcan en la vida de un siervo, no tiene que arar cielo y tierra. Dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y aunque los teléfonos estén caros, ¿saben cuánto conseguí este teléfono? Fue casi un regalo de Dios. En 800 Córdoba conseguí un buen teléfono. Y hoy estoy transmitiendo. Porque dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. O sea, busca la manera de predicar mi palabra y yo responderé. Y ahí está la promesa de Dios. Y en estos últimos tiempos el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro, dice, lo que ves y envíaselo, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Dice: Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La Odisea es este tiempo es la Odisea, porque ya las 70 semanas de Daniel ya pasaron y este es el último tiempo del Señor. Quiero decirle, hermano, amigo y hermano que me escucha, que todo el proceso de la tribulación es una fuerte prueba para los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y verdad a nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero tiempo que el Señor se va a manifestar. Quiero decirle también que dice que la tribulación tiene 3 etapas. La introducción fue el comienzo de todos los procesos de los profetas. En Daniel se cumplen las 70 semanas de Daniel, que ya se cumplieron en 1800 y resto se cumplieron. Y la cronología del Apocalipsis es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ya estos son los tiempos finales, que el Apocalipsis está revelándose, el último libro de la Sagrada Escritura. Y todo lo que miramos, los desastres naturales que están aconteciendo, son los sellos de Dios que se están abriendo en los cielos. Y cada nación viene juicio. Cada nación y cada gobernante viene juicio sobre sus naciones. Pero hay hombres creyendo en la palabra y pidiéndole: Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de las personas que escuchan tu palabra, Señor. Ten misericordia. Cada rompimiento de los sellos. Cuando se rompe un sello allá por parte de un ángel, es sufrimiento para la tierra. Y ahí es donde comienzan a decir: ay, Señor, Dios mío, ayúdanos. Pero cuando se le predicó la palabra que Cristo viene, Cristo le llama: arrepiéntate de tus maldades, no hacen caso. Pero tiene que venir el quebrantamiento. Y cuando venga el momento de la pestilencia, que mueran los niños, va a ser más llanto para las madres, va a ser más llanto para los padres, y ahí van a clamar a Dios. Cuando venga el momento de hambre, pero antes vendrá la guerra,
Ahí van a clamar a Dios, porque Dios me ha dicho, no quite de tu boca lo que dice el libro de Joel, lo que dice el libro de Jeremías, lo que dice Daniel, no quites de tu boca. O sea, Dios me tiene aquí para profetizar su palabra y decirle al pueblo, arrepiéntanse de sus malos caminos, ministros, y convocar asamblea al pueblo de Dios y instrúyelo en la palabra de Dios, porque lo que viene para la tierra y la humanidad son tiempos difíciles. Esta es la expresión que quiere Dios, que nos enmendemos, que nos arrepintamos y que busquemos la gloria de Dios en nuestras vidas, por misericordia de Él y por amor a su nombre. Dice que Él aparece de diferentes maneras. Dice que aparece en el Antiguo Testamento. Dice que aparece con estas expresiones. Ya no aparece como en el Nuevo Testamento que dice tribulación, pero aparece y dice como gran calamidad, el día de la ira, el día de la ira del Señor, el tiempo de la angustia de Jacob, el día de la venganza, dice nuestro Dios, y el tiempo de prueba, y el día del Señor. Así aparece, dice, que es el mismo nombre de la gran tribulación. Y también en Daniel capítulo 9 aparece su palabra. Lean Daniel capítulo 9 y lean Jeremías capítulo 25, 11 y 12. Léanos, por favor. Dense cuenta de este tiempo último que estamos viviendo. Dios quiere un arrepentimiento genuino para toda la humanidad. Bendiciones, hermanos, y que Dios me les bendiga. Para todos aquellos que miren esta palabra, que Dios me los bendiga y le abra el entendimiento y puedan buscar cómo leer esta Sagrada Escritura. Lean la palabra de Dios para que nadie los engañe. Y si no tienen sabiduría, pídansela al que da la sabiduría, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todas las naciones, desde Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Isla, todo lo que es Asia y continente europeo. Los 5 continentes, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos, para todos. Y gracias por seguir día a día este canal, día a día predicando el Evangelio, la santa doctrina y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos.